Buenas tardes, mi nombre es Sergio Quintero. Esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 1 de base de datos distribuidas, que es el Habeas Data. Habeas Data es un derecho procesal que permite acceder a cualquier persona a registros que contengan información sobre su persona, es decir, es la acción mediante la cual se pueden ejercer los derechos ARCO. Estos derechos ARCO quiere decir acceder, rectificar, cancelar y oponer referente a la información sobre la persona y están publicados en el artículo 3, fracción 9 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y el artículo 32, 34 y 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. La Ley de Habeas Data. Esta fue promulgada por el Poder Ejecutivo en el decreto número 995, pero esto es para el país de Argentina y en el caso de algunos otros países latinoamericanos tienen esta ley de habeas data. En nuestro país a nivel nacional y en la mayoría de las entidades federativas no se cuenta aún con una legislación especial sobre el ejercicio de habeas data o protección de datos personales. No obstante, diversas legislaciones secundarias han suplido esa ausencia, que de un modo u otro tutelan el ejercicio de la habeas data y protegen el segundo de los mencionados, que es la protección de datos personales. En cuanto a la división de la habeas data de acuerdo con Puccellini, él lo divide en habeas data impropio y habeas data propio o tradicional. El habeas data impropio son datos de interés público y el habeas data propio son datos personales y datos personales sensibles. Del lado de los datos de interés público, pues no se refiere a la información pública, toda la información en protección de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública. En cuanto a la información sensible, pues son datos personales sensibles, aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a una discriminación o conllevarle a un riesgo grave para éste. En el lado de los datos, en este caso de interés público, son datos que identifican a la persona física, como el nombre, apellidos, el patrimonio, domicilio, número telefónico, créditos obtenidos y la afiliación. Y del lado de datos sensibles, de datos personales sensibles, tenemos afiliación sindical, origen étnico, racial, preferencias sexuales, ideología política, información genética, estado de salud presente y futuro, creencias o convicciones religiosas o filosóficas y características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar. De esta forma, pues podemos ver cuáles son las diferencias entre esos datos personales, que pueden ser personales de interés público, y los personales sensibles. En México, para entender cómo se estructura esta parte de la protección de datos personales, pues tenemos primero las garantías primarias, que son obligaciones y prohibiciones. Estas están, documentadas en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y en la cual podemos ver que existe el artículo 73, fracción 29 o que se refiere a protección de datos personales, el artículo 16, que es el derecho a la intimidad, y el artículo 6 y 7, que garantizan el derecho a la información y a la libertad de expresión. Todos estos pues son como tal las garantías primarias plasmadas en la Constitución. Y pues tenemos la contraparte, en este caso las garantías secundarias, que son obligaciones de reparar o sancionar las lesiones que se lleven a cabo a los derechos, es decir, a las primeras. Y como tal, pues tenemos aquí la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, y del lado de los sectores, para el sector privado es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y para el sector público la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. De esta forma se estructura la protección de datos personales. Como lo comentamos, protección de datos personales. En el artículo 73, fracción
29O de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos tenemos como tal este párrafo: para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, y esto nos llama a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del 2010 y cuenta con 69 artículos. Derecho a la intimidad. El artículo 16 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos nos indica: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento estricto de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. De acuerdo al artículo 16 de la Constitución Política Mexicana, que son nuestros derechos primarios, debemos de tener en este caso una contraparte, que son los derechos secundarios, que son obligaciones de reparación o sanción. Estos están remarcados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en el artículo 67, 68 y 69 que mencionamos aquí, de los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Aquí vamos a tener esas sanciones remarcadas. Como conclusión, debemos de entender que la protección de datos personales está documentada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. En este caso son nuestras garantías primarias, y todas estas deben de tener su contraparte, que son las garantías secundarias, en la cual pues se debe de documentar las sanciones. Estas están marcadas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y a estas le podríamos agregar en que cada, digamos, estado tiene sus respectivas reglamentaciones. Con esto podemos decir que un derecho plasmado en la Constitución que no disponga de una debida reglamentación es en realidad un derecho inválido, lo cual quiere decir que si lo tenemos en la Constitución y no tenemos una ley para que se cumpla ese derecho, pues es como si nada más se fuera observador, pero no se tuviera una sanción. Agrego la bibliografía utilizada. Gracias por su atención. Hasta luego.